Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, vamos a presentar este simposio. Intentaremos no alargarnos más allá de los 30 minutos que tenemos asignados, aunque es un tema tremendamente interesante. Fijaros, esofagitis sin reflujo, alergia o infección. Y, lógicamente, primero reconocerlo y después tratarlo. Esto es lo que va a versar esta mesa. Gracias a Alfa Sigma por haber facilitado que podamos realizarla. Y nos va a hablar de las características diferenciales en el diagnóstico endoscópico un experto en la materia, el doctor Joaquín Rodríguez Sánchez Migallón, que es CEO de Endoaula, que ya sabéis que es la primera plataforma para la enseñanza de la endoscopia avanzada para España y Latinoamérica. Él desarrolla también su labor asistencial como endoscopista en la unidad de endoscopias terapéuticas del Hospital Universitario 12 de Octubre y es jefe de servicio de aparato digestivo en el Hospital Quirón Salud de Ciudad Real. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias, José Francisco, por la presentación y gracias a Alfa Sigma y a la SENEM por la invitación. Para mí es un placer estar entre compañeros que saben leer la manometría y saben tratar la dispepsia como Dios quiere y manda. Cuando me encargaron esta charla, se me quedó un poco esta cara, ¿no? Y esto de, esofagitis que no sea infecciosa, que no sea eosinofílica, que no tenga que ver con el reflujo, pues no sé, ¿no? Y es que cuando uno piensa en esofagitis, pues directamente ya va al reflujo y directamente va a poner el IBP, ¿no? Es así de sencillo, parece, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se está formando, y esta es un poco mi curva de aprendizaje en las esofagitis, se topa con esto, ¿no? Empieza la residencia y todo el mundo pone IBPs a lo que parece reflujo y dice, bueno, pues todo lo que inflama el esófago debe ser un reflujo. Luego la cosa, en mi caso personal, fue avanzando, aparecieron unos eosinófilos en el esófago y claro, ya no es el reflujo, ya es que todo es esofagitis eosinofílica, pero ojo, cuidado, hay que descartar reflujo antes de diagnosticar esofagitis eosinofílica. Bueno, joder, pues parece fácil, ¿no? Ya, pero es que resulta que hay esofagitis eosinofílicas que van con reflujo, o sea, que ambas entidades coexisten a la vez. Bueno, pues ya está, ¿no? Y resulta que me llama Javier Alcedo y dice, tienes que dar una charla de todo eso, no, de lo que no es eso. Entonces pues ya uno ya dice, bueno, esto ya, ¿qué es esto, no? Y es que esto es complicado. Porque claro, uno se pone a buscar y se encuentra con una lista de 19 o 20 esofagitis, ¿no? Y luego habla con Javier y dice, no, es que tienes 10 minutos. Bueno, ya igual menos, ya 8. Digo, pues nada, vamos a medio minuto por esofagitis, así que venga, sacar los apuntes que vamos, no. Vamos a ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto va de parar y pensar, sobre todo, ¿no? Y yo, dándole vueltas al tema, digo, ¿qué situaciones a mí en la clínica me hacen mosquearme un poco y pensar, ¿no? Pues, por ejemplo, lo ha hablado el profesor Cervic, clínica de reflujo que no responde a IBP. Pues ya me mosqueo. Estenosis que dilato y siempre está igual. Y entra en programas de dilatación en el servicio donde nadie revisa y el paciente se cita una y otra vez cada mes, cada 2 meses. Ahí el que le toca en la sala dilata y nadie se pregunta qué está pasando ahí y siempre la estenosis está igual, por ejemplo, ¿no? O una disfagia y estenosis sin causa aparente. Y dices, pues ¿qué está pasando aquí? Porque esto está tan mal. Y ya lo peor es que le haces una endoscopia a alguno que viene por lo que sea, por una dispepsia, y de repente te encuentras una cosa rarísima y dices, ¿este esófago qué es? ¿No? Y entonces llamas al compañero, ¿no? Estas son las 4 situaciones donde dices, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y es que cuando uno empieza a pensar en el espectro de manifestaciones endoscópicas de las esofagitis, que no son las normales, pues te encuentras con un montón de manifestaciones y ninguna es específica. Es decir, dices, bueno, joder, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Entonces ya, claro, te empiezas a mosquear. Y os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, esto es una señora con una candidiasis esofágica crónica, así ponía en la historia. Entonces a la señora la dilatamos cada 3 meses, cada 2 meses, como cae, y siempre el esófago está lleno de cándidas. Y dices, bueno, esto no es normal. Esta señora, ¿por qué tiene una candidiasis, no?
Entonces dijimos, oye, ¿y si entramos con un pediátrico a ver qué hay debajo de la candidiasis? Igual sacamos algo en claro, ¿no? Entramos con un pediátrico, ahí a trancas y barrancas y con cuidado y tal, y nos encontramos que tenía una hernia de hiato gigantesca y un vólvulo gástrico que tuvimos que reparar. Ahí podéis ver cómo el pliegue del estómago está prácticamente el estómago a punto de volvularse, ¿no? Esta señora, pues, la mandamos a cirugía y la cosa mejoró. Seguramente sería un reflujo o algo que estaba provocando un retraso en el vaciamiento del esófago y estaba provocando una infección crónica por cándida, pero la cosa iba mucho más allá. Fijaos, este es otro paciente, un paciente con una estenosis por cáusticos en la infancia. El señor tiene 60 y tantos años y se viene dilatando continuamente hasta que de repente deja de responder a las dilataciones. Nos consulta para ver si le podemos ofrecer una alternativa, le ofrecemos la alternativa del tratamiento con prótesis, le ponemos la prótesis, es efectiva, nos centramos a ver qué está pasando ahí en la prótesis y cuando hacemos retro tiene un cáncer de cardias, que nadie había pensado en ello, ¿vale? Y esta señora, que es menos dramática, pues una abuelita que está dilatándose cada 2 por 3, no se ve desde hace 10 años en el centro de salud, en la consulta general, nada más que dilatándose, y tiene una esofagitis linfocítica. Y con el tratamiento responde, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, es que esto de las esofagitis es mucho más complejo que poner un IVP y va más de pensar cuando las cosas no cuadran, ¿no? Fijaos este caso, este no es nuestro, esto es un chaval de 45 años con disfagia de 3 meses de evolución, está publicado en Gastrointestinal Endoscopy, que no funciona, que no va bien, le piden una endoscopia urgente y ven una lesión nodular, una especie de masa en el cardias. Y claro, se mosquean los endoscopistas porque el chico tiene 44 o 45 años, le toman una muestra y sale biopsias inespecíficas. Total, que vuelve otra vez a tomarle una muestra, biopsias inespecíficas, ya entramos en la espiral de violencia, se le pide un PET-TAC, el PET-TAC capta patológicamente en el cardias y el chaval acaba con una esofaguectomía por un supuesto cáncer de cardias. Y tiene una esofagitis IgG4 positiva, que igual con tratamiento con corticoides, el chico se hubiera ahorrado una cirugía que tiene una mortalidad del 20%, ¿vale? Y este es otro caso también interesante. Esto es una disección de un carcinoma escamoso de esófago, publicado por un grupo coreano. Le hacen la disección y en mitad de la disección el esófago va y se deshace, y se descama, y empieza a desprenderse toda la mucosa hacia la cavidad gástrica. Entonces los endoscopistas se agobian muchísimo y se dedican, una vez que ya han terminado la disección, a coser esa mucosa con clips para reparar lo que ha aparecido ahí en el esófago que nadie sabe qué está pasando, ¿no? Finalmente, era una paciente que estaba tomando medicamentos y que estaba produciendo una esofagitis medicamentosa, que por las tensiones de la propia disección, el esófago, la mucosa se descamó, se esfolió y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, al final, claro, viendo estos papers que te encuentras en la literatura, dices, pues que esto de las esofagitis que no son alérgicas, ni infecciosas, ni nada, es que no estamos a salvo de ellas y debemos siempre tenerlas en la cabeza, ¿no? Y este es un poco el mensaje clave de la charla. Claro, al componer esto sin teneros que recitar de pe a pa la lista de 20 esofagitis para evitaros morir a las 4 de la tarde en Barcelona, yo consulté, como todos hacemos a día de hoy, a ChatGPT, ¿no? Y yo le metí ahí todos los papers de esofagitis que yo había leído y yo ahí todo entusiasmado y le dije, necesito que me compongas una charla para mis amigos de ASENEM sin que mueran en el intento porque la charla es a las 4 de la tarde. Y entonces ChatGPT me hizo una cosa muy interesante y fue combinarme todas las características de todas las esofagitis y clasificármelas en base a los puntos en común que encontraba en la literatura. Y esto es muy interesante porque es otra manera de ver la enfermedad, otra manera de ver la concepción de esta charla. Y entonces me lanzó el mensaje de esto para los patólogos. Y yo lo pongo aquí por si hay algún patólogo en la sala. Y si os dais cuenta, las diferentes esofagitis, que no son, vamos a decir, las clásicas, tienen características diferenciales en la histología. Y eso es muy interesante porque ya nos da la primera pista que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos ante este tipo de patología, y es biopsiar bien biopsiado el esófago, que a veces tampoco es tan fácil. Porque el patólogo nos puede dar muchas pistas. Incluso yo diría más, no solo biopsiar,
sino bajar con el patólogo a ver la muestra y orientar un poquito al compañero para que nos ayude en esto, porque incluso las esofagitis por fármacos, dependiendo del fármaco, y no os he traído la diapositiva, pero si alguien tiene interés la puedo proporcionar, dependiendo del fármaco, la manifestación histológica es diferente, ¿de acuerdo? Entonces yo le dije a ChatGPT, ya sabes que yo no soy patólogo, que soy endoscopista, soy más simple todavía. ¿Me puedes combinar los signos endoscópicos para de alguna manera hacer una clasificación endoscópica que nos ayude al diagnóstico diferencial de estas esofagitis atípicas? Y ChatGPT me ayudó. Y lo primero que me sugirió es que, dependiendo del estrato del epitelio que se ve afectado en la esofagitis, así será la manifestación endoscópica. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Y eso lo vemos en la esofagitis eosinofílica y en la esofagitis por reflujo. La histología, la endoscopia es el reflejo de la histología. Y entonces ya tenía donde agarrar para poder entender esto. Y efectivamente, esta es la clasificación. Dependiendo del estrato donde afecte la esofagitis, así tendremos una manifestación endoscópica u otra. Y aquí tenemos, por ejemplo, que las esofagitis que afectan a la mucosa primordialmente son la esofagitis linfocítica, la esofagitis disecante superficial, el líquen plano, la esofagitis medicamentosa y el pénfigo vulgar, aunque tanto el pénfigo vulgar como la esofagitis IgG4 pueden afectar a toda la pared. Pero también aquellas que primordialmente son transmurales son la esofagitis asociada a la enfermedad de Crohn, la esofagitis autoinmune y la IgG4 que afecta a todos los estratos de la pared. Y entonces ya, claro, eso nos da muchas pistas, porque haciendo un poquito analogía con la enfermedad inflamatoria, la manifestación endoscópica varía mucho dependiendo si la afectación es transmural o no. Y aquí compongo una especie de caminito de cómo se va afectando la mucosa. Porque ya os digo, y ya hemos visto, que todas las esofagitis, o prácticamente todas, pueden dar cualquier manifestación. Pero esto nos ayuda a entender en el grado en el que se encuentran. Por ejemplo, el edema o el punteado blanquecino, incluso los surcos longitudinales, imitando la esofagitis eosinofílica, es típico de la esofagitis linfocítica. Y sobre todo ocurre en aquellas esofagitis que están afectando a territorios más superficiales del epitelio. Después la mucosa se descama, se esfolia de manera superficial, afectando hasta la lámina propia. Después esta exfoliación va a más y afecta a la submucosa. Después se producen úlceras profundas, difusas en todo el territorio del esófago. Después estas úlceras van a más. Y posteriormente se producen fenómenos de remodelación y fenómenos de estenosis multifocal, recurrente o por lo menos refractaria. Esto sería un poco la radiografía de cómo pueden afectar estas esofagitis atípicas al esófago. Y para ponerlo más sencillo, os he traído la tabla clásica o la tabla que yo diría que os tendréis que llevar a casa o en la cabeza para poderlas diferenciar de un vistazo. Como hemos dicho, edema, surcos, esofagitis linfocítica, aunque ojo, cuidado, que puede ser también un Crohn. Membranas mucosas descamándose, esofagitis disecante superficial, pero también los fármacos pueden provocar esto. Acordaos del caso clínico de la disección. La enfermedad injerto contra huésped también puede provocar esta manifestación. Úlceras profundas, que están incluso provocando estenosis. El líquen plano, la esofagitis también, las esofagitis atróficas, la enfermedad de Crohn también. Las estenosis o nódulos. El nódulo es casi típico de la esofagitis IgG4, ¿de acuerdo? Pero también, lógicamente, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con todas las neoplasias. Esa no hay duda porque la vamos a biopsiar todos. El caso es pensar en ella y que el patólogo piense en esos depósitos de IgG4. Úlceras múltiples, placas inflamadas, esofagitis por medicamentos, BSET, enfermedades reumáticas, tumores, ingesta de cáusticos. Esto sería el diagnóstico diferencial. Y ya por último, ampollas, erosiones, pues está el líquen, también la esofagitis por fármacos y, lógicamente, todo lo que son la ingesta de cáusticos. Para que lo tengáis todo junto y os sea más fácil, os he puesto la tabla así, la foto, ¿de acuerdo? Para que la tengáis y la recordéis. En definitiva, para acabar, el cerebro loco de un endoscopista. ¿Qué tiene que pensar en ese momento que no sabe que está viendo o que algo le mosquea? Algo te mosquea en esas 4 situaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Biopsiar ese esófago. Ya tenemos una segunda pista, tenemos la endoscopia y tenemos la biopsia. Tercera cuestión, mira los fármacos, mira qué está tomando el paciente.
Estúdiate si ese fármaco, que incluso hay fármacos, o sea, que es que están todo el día puestos en los tratamientos, provocan esofagitis por fármacos, no solo los bifosfonatos. Hay una lista interminable, ¿de acuerdo? Siguiente, mirar la historia clínica, ver si el paciente asocia algún tipo de enfermedad reumática, algún tipo de enfermedad dermatológica, ¿de acuerdo? Eso sería el siguiente paso. Y ya por último, si con todo esto no eres capaz de resolver el caso, oye, pues te coges, te vas a un comité, hablas con tus compañeros, hablas con el patólogo, porque esa es la mejor manera de resolver el caso. Ya sabéis que muchas veces dos cerebros piensan mejor que dos, que tres, y tres cerebros piensan mejor o peor que dos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Si te parece bien, vente a la mesa y después ya hacemos la discusión todos. Bueno, el doctor Javier Alcedo, todos lo conocéis, es miembro de la Junta Directiva y es jefe de servicio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y nos va a hablar de las posibilidades terapéuticas y de manejo en los pacientes con esofagitis sin reflujo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir un poquito. El doctor Rodríguez ya nos ha explicado un poquito no bastante, cómo reconocerlos. Era un reto hacer esto porque era complicado y él nos ha orientado mucho cómo reconocerlas, pero luego hay que saber qué opciones de tratamiento tenemos para ellas. Bueno, estos son mis conflictos de interés, que son muchos, pero como sigo siendo pobre, probablemente no tengan mucha trascendencia, ¿no? Hemos visto las causas. Farmacológicas nos acaban de nombrar, pero también muchas relacionadas con la iatrogenia, no solo farmacológica, sino situaciones como la quimioterapia, la radioterapia, poner una sonda nasogástrica, por supuesto las causticaciones, las formas inmunomediadas, muchas, incluido también la linfocítica, aunque bueno, sería cuestionable si también estaba en este grupo, ¿no? Y luego situaciones muy poco frecuentes, ¿no? que alguna hay y están descritas como casos atípicos, incluida la cetoacidosis, la calcinosis, que también pueden causar lesiones esofágicas. Y al final, entre las terapias, lo que te encuentras en la mayor parte de los artículos es que casi todos tratan con lo mismo, con un antisecretor y con sucralfato. Esto es en casi todo, sobre todo cuando no sé lo que le pasa es el antisecretor y el sucralfato. Luego hay situaciones en las que otros compuestos pueden ser de ayuda, por ejemplo, la lidocaína viscosa, que puede ser de ayuda para aliviar los síntomas. Y, por supuesto, siempre que podamos tratar la patogenia, pues es mejor tratarla en las formas inmunomediadas. Lo lógico es intentar tratar con inmunomoduladores. Esto es lo lógico. No vamos a entrar en los tratamientos particulares de cada una de las formas autoinmunes, porque realmente tenemos 10 minutos, como decía Joaquín, y no podemos ir, pero bueno, todos sabemos que o corticoides o diversos biológicos se aplican a estos tratamientos y bueno, con resultados generalmente peores que en otras localizaciones del tubo digestivo. Y luego hay situaciones particulares. Bueno, también hemos visto y sabemos que se pueden prevenir las estenosis. Se ha utilizado la mitomicina, o ya no se utiliza, está contraindicada por el efecto neoformativo. Se han utilizado corticoides, prótesis, dilataciones para prevenir o para tratar directamente la estenosis. Pero hay situaciones particulares, como decía. En un paciente que tiene un carcinoma de pulmón, que se ha tratado con quimioterapia, radioterapia y que presenta una esofagitis, una mucositis, podemos aplicar como prevención, para que no desarrollen las siguientes dosis, la mifostina intravenosa y, sin embargo, en este grupo de pacientes se ha contraindicado o se ha visto que no tiene utilidad el sucralfato y la ESMO, la Asociación de Oncología, propone tratar con amifostina y no con sucralfato. En pacientes, sin embargo, con carcinoma de esófago, cabeza y cuello, lo que parece que puede ser útil para prevenir los episodios tras quimioterapia serán los ácidos grasos omega 3. Y la antibioterapia, todos sabemos, se utilizan en las causticaciones avanzadas, graves, y también pues, se ha propuesto el uso de aceite de oliva y de miel tras la ingesta de pilas de botón. Esto es una visión así global de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo actúa el sucralfato, que sería el que tiene más plausibilidad biológica para estas situaciones, y ahora lo veremos? Pues se divide, cuando se ingiere, se divide por acción del pH, pero también se divide en esófago, a pesar de que el pH no sea muy bajo, se divide en sulfato de sucrosa e hidróxido de aluminio. El sulfato de sucrosa tiene una carga negativa que se une con la carga positiva de las proteínas del exudado
correspondiente a la lesión mucosa. Y de esa forma empieza a actuar, se fija y empieza a actuar. ¿Qué hace cuando actúa? Pues neutraliza el ácido, tiene un efecto buffer, tiene una acción barrera, inhibe la acción de la pepsina, tiene una acción de inhibición sobre las sales biliares y en este caso es el hidróxido de aluminio, que al ser positivo y las sales biliares negativas las neutraliza, forma un complejo viscoso, disminuye la permeabilidad del órgano y algo muy importante, y es que estimula la regeneración mediante favoreciendo la formación de factores de crecimiento y de prostaglandinas. Así se mejora también la angiogénesis, aumenta la angiogénesis y reduce la liberación de radicales libres, de sustancias reactivas de oxígeno, y eso hace que no se inhiba la angiogénesis. Los IBP, sin embargo, tienen dos acciones que conozcamos. La primera, efecto de nuevo de inhibir la producción del ácido, esto por una parte, y en segundo lugar, pues sabemos por la esofagitis eosinofílica que puede mejorar la integridad de la mucosa por un efecto antiinflamatorio. Pero estos son los únicos dos efectos que podemos atribuir al inhibidor de la bomba de protones. En cambio, el sucralfato parece que tiene muchas más potenciales acciones, ¿no?, en este ámbito. ¿Qué pasa en las causticaciones? Tenemos un modelo murino en el que se le causa una causticación al ratón y se les da sucralfato. Se vio que al dar sucralfato, la fibrosis a la semana y al cabo de un mes disminuía con respecto a los controles y se vio que esto no afectaba a la revitalización, no se veía más grado de revitalización, pero probablemente esto se debía a que era un grupo pequeño de animales, eran 6 en cada brazo. Bueno, pero esto es de las pocas pruebas que existen de que el sucralfato puede prevenir la fibrosis en una causticación. Es una propuesta interesante. El doctor Rodríguez nos ha hablado de los fármacos. Esta es la lista, una lista muy amplia. Como decía, no solamente los bifosfonatos, también los AINES, también los antibióticos, la doxiciclina, la tetraciclina, los anticoagulantes, el sulfato de hierro. En fin, hay una lista muy larga y, por supuesto, los quimioterápicos. ¿Cómo actúan? Pues los tres primeros mecanismos por los que pueden actuar serían un daño corrosivo directo. Esto lo hacen muchos de los fármacos. Directamente la pastilla causa lesión en la mucosa. Y típicamente los anticoagulantes causan esa esofagitis descamativa de que nos hablaba hace un momentito. Y el sulfato ferroso provoca liberación de las especies reactivas de oxígeno que también causan lesión en la mucosa. Luego los quimioterápicos, estos mecanismos se pueden tratar bien, primero prevenirlos diciéndole al paciente que tome la pastilla erguido y que la tome con abundante agua, y estos mecanismos parece que están bien adaptados a las acciones que hemos visto del sucralfato. Sin embargo, la esofagitis por quimioterapia ya hemos visto 2 ejemplos que no responden igual de bien al sucralfato y que su patogenia no parece estar compensada con las acciones positivas que aporta sucralfato. Y luego hay un grupo de fármacos que directamente es que favorecen el reflujo gastroesofágico. Lo favorecen y los antagonistas del calcio, el hierro, los nitratos, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y favorecen que se cause una lesión péptica. Y estos parece que obedecerían mejor al uso de inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué pasa cuando un paciente, generalmente un niño, ingiere una pila? Lo que ocurre es que se produce un mecanismo de electrolisis de los fluidos, generalmente saliva y fluidos esofágicos, se libera hidrógeno y se libera ion hidroxilo. El ion hidroxilo conforma hidróxido de sodio más tarde y el hidróxido de sodio es un importante cáustico de la mucosa. La Sociedad Europea de Pediatría propone el uso de miel o de sucralfato, pero a la vez pues también señala que esto no ha de retrasar la extracción de la pila mediante endoscopia. Bien, estos son los datos que tenemos de la pila. ¿Qué pasa? Que la miel, pues a lo mejor es fácil de conseguir, pero el sucralfato ya no está disponible. No está disponible. Lo podemos intentar con la farmacia del hospital, pero a las 3 de la mañana el niño se acaba de tragar la pila, los padres están muy nerviosos, tú estás medio dormido y no vas a conseguir el sucralfato. ¿Y tenemos algo para sustituirlo? Tenemos otros protectores de la mucosa. El alginato. Lo conocemos, se utiliza para tratar el bolsillo ácido en la enfermedad por reflujo. Pero tiene un efecto además bioadhesivo que dura, pero no dura mucho, 1 hora.
más o menos. Y tenemos otro compuesto, que es el hialurónico condroitin hipoloxámero 407, que sabemos que tiene muchas utilidades. Por separado las tiene, al menos. El hialurónico cura tiene un efecto antiinflamatorio, cura las aftas orales, por ejemplo. El condroitin tiene también un efecto antiinflamatorio, inmunomodulador y antioxidante. Y además tiene acciones similares a las que veíamos en el sucralfato. Aumenta los factores de crecimiento, aumenta la génesis de los factores de crecimiento y disminuye la liberación de radicales libres. Es decir, tenía un paralelismo a lo que hemos visto con el sucralfato. Y el poloxámero vehiculiza a los otros dos, pero además causa un efecto barrera que disminuye la permeabilidad. Este es el efecto que tiene, y esto no solamente se ve con el poloxámero, sino con otros bioadhesivos, como chitosan, carbómeros o la goma santana, que se han utilizado para vehiculizar otros fármacos, por ejemplo, la budesonida hacia diferentes partes del tubo digestivo, o, por ejemplo, los probióticos, para evitar que sean degradados en el estómago y puedan utilizarse más en intestino delgado, ¿no? Pero estos no se han utilizado para la indicación de diferentes tipos de esofagitis. Y con la pila, aquí hay un estudio importante, un estudio curioso, realmente, que estos investigadores, en un modelo animal, un modelo con cerdo, lo que hacen es darle una pila, o sacarle el esófago, ponerle una pila, y comprueban que dando chupitos de hialurónico cada 30 minutos, durante 2 horas, 30 mililitros de hialurónico, la pila se descarga menos. ¿Ven? Bueno, es algo importante. Pero es que además, en el polo negativo, que es el que más lesión causa, se vuelve menos negativo, y el polo positivo se vuelve menos positivo. Los investigadores proponen que esta protección llegaría entre 3 y 5 horas, que es un tiempo maravilloso cuando el niño se ha tragado la pila a las 3 de la mañana. Es cierto que todavía no tenemos evidencia para decir que espere y darle chupito de sucralfato, pero o de sucralfato o de hialurónico, pero es prometedor. Quiero decir que el hialurónico solo, aislado, es caro. Es que prácticamente es a precio de chupito de Macallan. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, y tenemos más evidencias. Este compuesto, el de hialurónico, condroitin sulfato y poloxámero, se ha testado frente a gelafundina para elevar las lesiones en modelos también de cerdos frente a gelafundina, elevar las lesiones antes de la resección mucosa-endoscópica. Y se observa que tras la resección, aquellos animales que fueron tratados con hialurónico, a los que fue inyectado hialurónico bajo la lesión, tenían un más edema, señal de mayor crecimiento de granulación, mayor reparación, menos fibrosis y más reepitelización. Y las diferencias fueron significativas en el tejido de granulación, es decir, en el inicio de la reconstrucción, y menos fibrosis. Así que sería una prueba más del efecto beneficioso que puede tener. Y ya en humanos hay muy poquita evidencia. Simplemente este estudio, que tiene 2 brazos, presento el primer brazo, porque los dos hicieron lo mismo, pero en orden diferente, dieron o bien placebo o bien el compuesto que hemos dicho, de condroitin, poloxámero y hialurónico. Y en este grupo había algunos pacientes que tenían esas esofagitis que podríamos llamar atípicas, no son las esofagitis por reflujo. Bueno, y vieron que los síntomas eran menores en todos los casos, y sucedía tanto con los pacientes con esofagitis típica como atípica. Los síntomas mejoraban al darles el compuesto. Ya sabíamos que este compuesto servía para la esofagitis péptica, pero ahora, bueno, pues podemos suponer que podría valer también para otros tipos de esofagitis. Concluyo diciendo que las lesiones esofágicas atípicas, de causa más frecuente, los fármacos que habitualmente se han empleado han sido el inhibidor de la bomba de protones y el sucralfato, que ambos tienen poca base científica para su utilización realmente. El que posee más variabilidad biológica, más potenciales acciones, es sucralfato. Existen, como no tenemos ya sucralfato, existen algunos protectores de mucosa que podrían suplantar al sucralfato, que podrían sustituir al sucralfato en su acción, y la combinación de hialurónico con condroitin sulfato es al menos la más estudiada y la que tiene resultados prometedores. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tenemos poco tiempo, pero sí tenemos por lo menos para un par de preguntas. Si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. Nada, de forma muy rápida, os felicito por las magníficas exposiciones. Joaquín, es para ti la pregunta. Estábamos hablando, en muchos de estos casos que nos has presentado, la afectación esofágica microscópica muchas veces es parcheada.
¿Qué valor tienen no solamente las biopsias, sino otras técnicas que tenemos en las unidades de endoscopia, como puede ser la magnificación, la cromoendoscopia, el NBI? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Deberíamos exigirlo antes de hablar de endoscopia normal en este grupo de pacientes? Ahora, la pregunta es muy interesante, pero ciertamente lo que hay ahora mismo en la literatura para esofagitis atípicas, ese tipo de métodos de cromoendoscopia y similares, no hay evidencia, no hay estudios que te lo puedan dilucidar. Por hacer un poco paralelismo, aunque no sea el tema en sí de la sesión, en esofagitis eosinofílica sí que está eso estudiado y sí que hay estudios que ven la utilidad de la cromoendoscopia en este tipo de patologías y los resultados no son muy buenos, no mejoran la biopsia y las imágenes que vemos en cromoendoscopia pues tampoco nos pueden decir, por ejemplo, si la esofagitis está activa o no está activa, con lo cual un poco por analogía te diría que a día de hoy no hay evidencia y si la hubiera probablemente fuera que no tienen demasiada utilidad, ¿vale? En cuanto a los métodos de cromoendoscopia. Ya otros métodos más complejos, probablemente que incluso ya están casi a nivel clínico no se utilizan, como son los métodos de microscopía confocal y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor sí que puedes ver signos típicos, pero a nivel clínico yo creo que ningún hospital, por lo menos en España, dispone de esa tecnología. Joaquín, yo que me he criado en la época de la no sedación, pues antes teníamos una excusa para no tomar biopsia, ¿no? Que el paciente estaba muy incómodo y tal. ¿Cuánta biopsia hay que tomar realmente en una esofagitis linfocítica o cuando tú sospechas una esofagitis linfocítica? ¿Dónde hay que cogerlas? ¿Cuántas son suficientes como para hacer el diagnóstico? Pues yo diría que habría que coger cuantas más mejor dentro de un límite. Desconozco honestamente si hay un límite estudiado como ocurre en la esofagitis eosinofílica, pero probablemente yo lo que haría sería dirigir la biopsia, más que el número, intentar dirigirla a la zona donde hay mayor afectación inflamatoria y tomar cuantas más se puedan mejor. ¿Hay que tomar del esófago medio también? Hay que tomar de esófago medio, si tiene afectado el esófago medio, sí. ¿Y en la eosinofílica? En la eosinofílica hay que tomar de esófago medio más que de esófago proximal. Esa es mi opinión, a la luz de lo que últimamente he podido leer. Javier, ¿qué experiencia tienes tú con este producto? ¿Vosotros lo usáis habitualmente después de la técnica endoscópica o como coadyuvante? En este escenario no, porque es un escenario muy atípico. Lo utilizamos habitualmente como adyuvante a los IBPs en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Realmente esto es una extensión de esa utilización y de ese paralelismo que tiene con el sucralfato a otros escenarios potenciales, pero realmente ya ves que la evidencia es muy bajita y hay muy pocos estudios que pueden apoyar el uso. Pero no tenemos otra cosa. En cualquier esofagitis, erosiva, no erosiva, Barrett. Por las acciones que tiene el sucralfato y el complejo de condroitin y hialurónico y poloxamero debía ser aquellas formas erosivas, porque lo que actúa es básicamente ayudando a la cicatrización de la lesión. Una última pregunta, tenemos 2 minutos, veo por ahí. Bueno, pues yo agradecerle a los ponentes la magnífica exposición que han hecho y nada, vamos a continuar con nuestras sesiones. Muchas gracias.